Vamos a leer el verso 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Aleluya. Lo leemos para la gloria y la honra de nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo con la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Vamos a orar. Padre, pedimos, mi Dios, aleluya, que nos bendigas con esta palabra. Aleluya, que nos des un corazón más noble, un corazón más humilde, Señor, para recibir, aleluya, tu corrección, para recibir tu bendición, y sobre todo, Padre, ser partícipes de tu gracia, ser partícipes de tu santidad. Confiamos, Señor, que nos hablarás, confiamos que saldremos bendecidos y que tú, aleluya, tocarás nuestros corazones en el nombre precioso de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Tome su asiento y déle un aplauso a Jesús. Aleluya. Aleluya. Aquí vamos a ver dos cosas en este capítulo, hermano. Hemos estado predicando, aleluya, de todo el Antiguo Testamento, y aquí nos encontramos algo importante. Aleluya. Si usted pone atención, predicamos en poquito tiempo, aleluya, y se lleva una palabra en su corazón guardada. Aleluya. Dice de esta manera: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro. Quiero decirle qué significa yerro, amén, porque tal vez no sabe qué significa yerro. Aleluya. Cuando alguno de vosotros pecare por yerro, y yerro significa, aleluya, cuando una persona pues falla, ¿sí? Aleluya, eso es yerro. Fíjese lo que dice aquí. Dice: significa por equivocación, error o desacierto, ya sea por descuido, inadvertencia, ignorancia o incluso malicia. Es una expresión que se utiliza para indicar que algo se hizo o se entendió de forma incorrecta. ¿Ven? Dice otro significado: la palabra yerro proviene del verbo errar y se refiere a una falta o un error cometido contra preceptos, reglas o leyes, ya sean divinas, humanas o de algún arte. Amén. Aleluya. Para que usted entienda un poquito qué significa ahí, dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro, puede ser por equivocación, por descuido, aleluya, o hasta con malicia, como decía ahí. Dice: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas. Fíjese, primero habla a los hijos de Israel, y luego dice el verso 3: si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. O sea, lo que quiero que usted entienda es esto. Este pasaje nos explica y nos enseña cómo, aleluya, puede pecar, dice aquí, los hijos de Israel. Pecaba el sacerdote ungido también. Amén. Aleluya. También, aleluya, el sacerdote ungido, aleluya, había ocasiones que cometía pecado, y dice: ofrecerá un becerro sin defecto por expiación. Y luego fíjese lo que dice el verso 13. Dice: si toda la congregación de Israel hubiera errado, y el yerro estuviese oculto a los ojos del pueblo, y hubiera hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieron, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Luego dice más adelante en el verso 22: cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de los mandamientos de Jehová
su Dios sobre cosas que no se han de hacer y pecare, luego que se conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Dice el verso 27, si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. ¿A qué quiero llevarlo? Amén. Lo que yo quiero que usted entienda es que, aleluya, aleluya, por eso dice la Biblia que Dios lo encerró todo en pecado, ¿sí? Porque dice que aquí había faltas de los hijos de Israel, había faltas de los sacerdotes ungidos, había faltas, dice aquí, de toda la congregación, el verso 13. O sea, puede ser que la congregación toda esté en pecado. Y bíblicamente lo hemos visto, aleluya, en pasajes donde el Señor, aleluya, manda llamar a toda la congregación a santificarse, porque toda la congregación estaba en pecado. Luego dice ahí, también dice que cuando pecare un jefe, algún jefe, aleluya, alguna persona con algún puesto, aleluya, alguna cabeza, un padre, una cabeza puede ser de familia o de algún puesto, dice cuando pecare un jefe, aleluya, y luego más adelante dice cuando pecare alguna persona del pueblo. ¿Qué quiero decirle, hermano? Quiero enseñarle, aleluya, primeramente que todos nosotros estamos caminando en una batalla diaria, aleluya. Vamos caminando, aleluya. Usted se levanta en la mañana, ya lo está esperando la carne y el diablo y el mundo para hacerlo, aleluya, fallar. Todo se levanta en contra de los hijos de Dios. Usted se duerme y dice, ahora sí voy a dormir tranquilo, ya lo está esperando el sueño del diablo para atormentarlo en la noche. Usted se levanta en la mañana, aleluya, y se levanta una cosa y se levanta otra y se levanta otra, intentando hacerlo fallar a usted, aleluya, delante del Señor. Pero, aleluya, el problema más grande del ser humano muchas veces no es ni siquiera su pecado. ¿A qué quiero llevarlo? Quiero llevarlo aleluya, al segundo punto. Que el problema más grande de la iglesia cristiana hoy en día no es su pecado, sino que muchas veces ni siquiera tiene en cuenta su pecado. ¿Sí me está entendiendo? O sea, usted le predica al mundo y el mundo dice, no, pues todos estamos bien. A cualquier iglesia que usted se meta ahorita, usted le pregunta, digo, ¿ustedes están bien? Delante de Dios va a decir, pues creemos que sí estamos bien. Todo el mundo, el mismo pueblo de Israel, aún en sus tiempos más pecaminosos, ellos creían que estaban bien. ¿Sí me comprende? Aleluya, pero dice aquí que cuando fuere, dice aquí, aleluya, dice en el verso 14, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieron, la congregación ofrecerá un becerro por expiación. Ahí está hablando de toda la congregación. Luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieron. O sea, el primer punto es que todos estamos luchando en una vida, hermano, donde el pecado nos asedia, donde el pecado está siempre intentando, aleluya, apoderarse de nosotros, quiere tomar dominio de nuestra vida, donde el pecado, aleluya, el Señor lo encierra completamente a todos los hijos de Israel, el sacerdote ungido, los jefes de familia, aleluya, cualquiera del pueblo, toda la congregación misma, aleluya, puede estar errada en un pecado. Pero sabe algo, la congregación no se puede arrepentir al menos que sea descubierto cuál es su pecado. ¿Sí me comprende? Por eso nosotros venimos a la casa del Señor, aleluya, para que el Espíritu Santo revele cuáles son nuestros pecados. ¿Me está entendiendo? ¿Se acuerda usted de David cuando pecó? Aleluya. Dice David que tomó a la mujer de su siervo Urías. A él lo mandó matar, se quedó con su mujer. Luego ya había hecho una boda, ya estaba casado con ella. Aleluya. Y él pensaba que todo estaba bien. El mismo David no se daba cuenta de su pecado. ¿Me está comprendiendo? Pero dice la Biblia que Dios mandó al profeta Natán, aleluya, al hombre de Dios, que por revelación del Padre, aleluya, él había recibido esa revelación, decirle, David ha caído en tal pecado. Y cuando llega el profeta de Dios delante de David, le comienza a contar una parábola. Y le dice, mira, había un hombre en tal ciudad que era muy pobre, que era muy rico,
¿sí? Pero él tenía un siervo, aleluya, que era muy pobre. Pero cuando vino un visitante a su casa, él no tomó de sus vacas ni de sus ovejas, sino que tomó la única que tenía su criado y la mató. Y le pregunta, ¿qué crees que merece ese hombre? Y el mismo David dijo, aleluya, ese hombre merece morir. Entonces David le dice, entonces el profeta Natán le dice a David, ese hombre eres tú. Y cuando él reconoce su pecado, aleluya, cuando él escucha su pecado, cuando él, aleluya, abre los ojos a la voz de Dios y entiende que ha pecado, dice que entonces él se humilla. Se tira a tierra, se rompe su ropa, se mete en cilicio pidiéndole a Dios misericordia, porque ahora había sido descubierto su pecado y él tenía que llevarlo a la presencia del Señor. ¿Sí me está comprendiendo? O sea, a veces el problema del pueblo, a veces usted a lo mejor piensa que el problema es el pecado, pero yo he platicado con muchísima gente y cuando yo estoy platicando con ellos la pregunta es, ¿pero en qué estoy mal? ¿Cuál es mi pecado? Usted sabe que los pecados del hombre no pueden ser descubiertos, porque la Biblia enseña que el corazón del hombre es perverso. ¿Quién lo entenderá? El corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. Para el hombre dice la Biblia que todos sus caminos son rectos, pero su fin es camino de muerte. Quiere decir que, aleluya, es muy difícil que usted entienda su error. Es muy difícil. El mismo David decía, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. O sea, nosotros, hermano, aleluya, puede ser que toda la congregación esté en pecado y no lo sabríamos. ¿Me está entendiendo? Pero dice el verso 14, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieron. A veces usted piensa que, oh, aleluya, ya se dieron cuenta de mi pecado. No, alabe a Dios porque se descubrió su pecado. Alabe a Dios porque ahora se le abrieron los ojos y ahora entiende lo que está mal en su vida. Tal vez usted va a estar caminando mucho tiempo con alguna falta, con algún error, aleluya, y usted no va a saberlo, no va a entenderlo. Pero va a llegar un momento de la vida donde el Espíritu Santo, por su, aleluya, por su gracia, por su, aleluya, por su respaldo aleluya, que nos da, es que nos va a abrir nuestro corazón, nos va a abrir nuestros ojos para entender cuál es la falta. Dice el verso 14, luego que llegue a ser conocido su pecado que cometieron, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerá delante del tabernáculo de reunión. A veces se cree que cuando uno busca a Dios, uno va a encontrar la santidad. Le voy a decir qué es lo que usted va a encontrar cuando busca más a Dios. Va a encontrar que usted es más pecador de lo que usted creía. ¿Sí? Usted se va a dar cuenta que su condición no es tan buena como usted pensaba. Yo siempre me creía una persona buena. Pero cuando entre más buscaba yo de Dios, más cuenta me daba que tenía fallas, más cuenta me daba que había orgullo en mi corazón, más cuenta me daba que mi corazón, aleluya, no estaba purificado, todavía había faltas, todavía había cosas que tenía que entregarle al Señor. Pero todo eso lo descubre uno cuando se acerca al Señor. Por eso cuando una congregación comienza a buscar a Dios, no es que la unción va a llegar inmediatamente, no, es que la congregación va a comenzar a llorar porque se está reconociendo sus pecados que tiene. Va a comenzar a darse cuenta y a decir, oh, pero ¿por qué estamos viviendo en esta condición? ¿Pero por qué estamos tan afanados? ¿Pero por qué estamos tan distraídos de Dios? Si el pecado no es revelado, hermano, ¿usted cómo puede convertirse de algo que usted no sabe o usted no reconoce? Pero para eso el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Para eso el Espíritu Santo, aleluya, tiene un trabajo con nosotros. Y a veces usted piensa, voy a ir a la iglesia para que me digan que todo está bien. No le diga eso al Señor. Dígale, Señor, voy a ir a la iglesia para que tú reveles, aleluya, y abras mis ojos y el hombre de Dios dé una palabra que me haga ver mis faltas, mis fallas. Que yo entienda, aleluya, que no todavía estoy como tú. Porque cuando usted entiende su pecado, hermano, cuando David entendió cuál era su pecado, bastó rasgar su ropa, bastó doblar sus rodillas, bastó derramar sus lágrimas y recibió el perdón de Dios.
Pero cuando usted no sabe en qué está mal, hermano, pueden pasar años dentro de la iglesia, pueden pasar y usted siente tristeza, y usted siente aflicción, y usted siente que no crece espiritualmente, y usted usted piensa que el camino de Dios es muy pesado, y usted dice, no sé qué está pasando con mi vida. Pero cuando su pecado es revelado y usted se lo entrega al Señor, aleluya, su vida comienza a crecer. Su vida comienza a ser bendecida, su vida comienza a ser, aleluya, tomada por la mano del Señor. Por eso hay testimonios de hombres que se metieron a buscar a Dios por muchos días. Empezaron a ayunar, comenzaron a orar, comenzaron a velar, y lo que encontraron fue que comenzó Dios a revelar su condición de hombre. ¿Sí me comprende? Por eso dice aquí, fíjese lo que dice. Y si cuando la congregación, dice el verso 13, hubiere errado, y lo dice el 14, cuando llegue a ser conocido el pecado. Cuando llegue a ser conocido el pecado. Luego dice el verso 22, cuando el jefe, aleluya, cuando pecare un jefe por hierro contra alguno de los mandamientos de Jehová, dice el 23, luego que conociere su pecado que cometió, presentará su ofrenda. Luego dice el 27, si alguna persona del pueblo pecare por hierro, dice el 28, luego que conociere su pecado que cometió. O sea, es necesario, hermano, aleluya, que sea conocido cuál fue su falla, cuál fue, aleluya, su falta, cuál fue su problema, aleluya. Por eso dice que cuando el Espíritu venga, redarguirá de pecado. Es importante que sea revelado a nuestro corazón cuál es nuestra falta, cuál es nuestra falla delante del Señor. Porque si nosotros no es revelado, hermano, ¿cómo podremos venir a la presencia del Señor a ser rociados con esa sangre preciosa? Aleluya. Vaya al libro de Hebreos vamos a Hechos capítulo 2, verso 37. Hechos 2, 37. Ojalá entienda esta palabra, amén. Y no la rechace en su corazón, aleluya, sino que la acepte como una verdad necesaria para la iglesia de Cristo, aleluya, para salir adelante. Hechos 2, 37 y 38, ¿sí lo tiene? Dice, al oír esto se compungieron de corazón. O sea, el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro comenzó a redarguir, y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentidos. Cuando ellos dijeron, aleluya, ¿qué haremos? Entonces Pedro le dijo, arrepentidos. Por eso usted ve que en el libro de Apocalipsis, hermano, cuando comienza Dios a hablarle a las iglesias, Él manda a su ángel, dice, manda esas cartas, aleluya, para que sea revelado el pecado de cada iglesia. Cada iglesia estaba pensando que estaba bien, y llega con unos y le dice, ustedes han perdido su primer amor. Y luego va con otra y dice, ustedes se desviaron tras doctrinas, doctrinas de demonios. Y luego va con otra, le dice, tienen a tal Jezabel que pervierte aleluya, a mis hijos. Y luego va con otra, le dice, ustedes piensan que lo tienen todo y que no tienen falta de ningún bien, pero yo digo que son pobres y desventurados. O sea, el Señor tiene que revelar nuestra condición. Sí, porque cuando el Señor revela nuestra condición, a veces nosotros somos dados a rechazar, aleluya, cuando Dios está hablando a nuestra vida, como que decimos, no, eso no es para mí. Pero ¿por qué dice que yo estoy, aleluya, en alguna falla? Aleluya, por eso le leíamos el capítulo. Cualquiera del pueblo, sacerdotes ungidos. Es que hay gente que porque fue ungida en algún tiempo de su vida piensa que no puede pecar. Pero la prueba está clara que David, hermano, hizo más de un pecado. Hizo como 20 pecados y no se le abrían los ojos hasta que el profeta de Dios fue, aleluya, a la presencia donde él estaba y le mostró claramente su pecado. Por eso necesitamos que Dios nos hable aunque nos duela, amén.
Por eso necesitamos que sea revelado nuestra condición. No importa, aleluya, aleluya, cuál sea nuestra condición, hermano, porque mientras no sea revelada, seguimos en la misma falta. Pero cuando es revelado el pecado, hermano, ya sea por el hombre de Dios, ya sea, aleluya, en la presencia de Dios, ya sea por su palabra, ya sea, aleluya, pero usted entienda que lo primero que usted va a encontrar cuando comience a buscar más de Dios es que está lleno de faltas. Es que está lleno de detalles, está lleno de fallas, está lleno, aleluya, de obstinaciones, está lleno, aleluya, se va a confrontar y usted va a decir, realmente todavía mi vida no está como Dios quiere. Pero si usted se lo entrega al Señor, Dios puede hacer algo en su vida, amén. Vamos a la última cita, Hebreos capítulo 9, ya vamos a terminar. Hebreos capítulo 9. Alabado sea Jesús. Vamos a leer el verso 13 y el 14. Bendito sea el Señor que nos ayuda, aleluya, y cada día nos sigue hablando, cada día nos sigue diciendo, aleluya, necesito, aleluya, de ti más, necesito que me entregues esto, que me des aquello. Hebreos capítulo 9, verso 13 y 14. ¿Sí lo tiene? Vamos a leerlo para la gloria de Dios. Dice, porque si la sangre de los toros, acuérdese que cuando pecaban allá en el Antiguo Testamento, traían un toro, una cabra, la degollaban y rociaban de esa sangre, aleluya, con su dedo rumbo al velo del santuario, como diciendo, Señor, ten misericordia. La sangre abogaba para que Dios se acordara. Dice aquí, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociado los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aleluya. Hermano, tenemos un mejor pacto, tenemos un pacto, aleluya, glorioso, porque ya no va a ser rociada una sangre de como decía ahí, del toro, de macho cabrío, sino que ahora es rociada la sangre de Cristo sobre nuestra vida. Pero necesariamente es, aleluya, que primero sea revelada su condición, que primero sea revelada cuál es su falta, que primero sea revelada, aleluya, dónde está usted detenido, qué lo está deteniendo. Porque a veces oramos mal pidiendo, Señor, bendíceme, ya estoy listo. Señor, haz esto por mí, haz aquello. Si usted ve que Dios no lo está haciendo, dígale, Señor, revélame en qué estoy mal. Hay muchas faltas, pero mis ojos no las pueden ver. Hay pecado delante de mí, pero no lo puedo ver. Usted sabe que la ceguedad, aleluya, del hombre es tan grande, hermano. Y el vivo ejemplo fue David. ¿Cuántas veces se equivocó? Aleluya. Pero Dios en su misericordia le reveló cuál era su falta. Por eso vamos a disponer nuestro corazón a Dios y decirle, Señor, comienza a hablarnos. Comienza a corregirnos. Comienza a decirnos, aleluya, aleluya, qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que tenemos que renovar en ti. Porque si usted está orando como pensando que usted no, aleluya, no necesita, aleluya, ya recibir más de Dios, ni recibir ningún perdón más, entonces usted estará completamente detenido. David se mantuvo detenido. David se mantuvo sin saber qué hacer. David estaba como si no pasara nada. Andaba quitado de la pena. Ni la presencia de Dios ya estaba con él, hermano, en ese momento, podemos decir, porque fue más de un año. Aleluya. Entonces la ceguedad del ser humano puede ser mucha, pero si Dios en su misericordia habla a nuestro corazón y nos revela, usted puede entregarle al Señor lo que le está diciendo. Y si Dios le está hablando, ya va muchas veces que el Señor le habla, no haga duro su corazón. Dígale a Dios, Señor, de verdad tú me has hablado muchas veces.
De verdad tú me has dicho que aquí estoy mal, que cambie esto, que haga aquello. Aleluya, que me acerque más a ti, que sea renovado. Aleluya, que te entregue, que renuncie aleluya, a mis acciones. Y usted no lo ha hecho. Entienda que usted es bendecido porque Dios le está mostrando dónde está su falta. Y si usted siente que usted no tiene ningún pecado, ninguna cosa de que arrepentirse, hermano, necesita buscar más de Dios. Yo le aseguro que necesita clamar más a Dios. Necesita humillarse más a Dios. Porque la condición de la iglesia hoy en día es que piensa que está completamente bien. A cualquier lugar que tú vas, la gente dice: nosotros estamos perfectamente bien, pero Dios todavía no fluye como debe fluir. Dios todavía no se mueve como se debe mover. Dios todavía no hace las cosas que tiene que hacer en nuestras vidas. Entonces hay que decirle: Señor, revélanos lo que no te agrada a ti. Abre mis ojos, dame entendimiento, dame sabiduría. Aleluya, que sea manifiesto aquello que está dentro de mí, pero que yo no lo sé, que yo no lo entiendo. Y Dios lo hará por su grande misericordia. Póngase de pie. Amén.